Hola, te doy la bienvenida a la clase grabada del curso de nivelación académica Mercadotecnia para la web. El propósito de esta clase es que exploremos juntos algunos conceptos muy importantes que están desarrollados a lo largo del curso y también que profundicemos en otros conceptos que necesitan ser explicados. Mi nombre es Olivia Solís y soy la profesora responsable. Si tienes alguna duda o quieres que expliquemos más a detalle alguna de las cosas que encontrarás dentro de la clase, puedes escribirme al foro de comunicación y con gusto resolveré todas tus inquietudes. Comencemos revisando una definición de mercadotecnia web. La mercadotecnia web es un conjunto de técnicas que se utilizan por medio de Internet para poder satisfacer las necesidades del consumidor y lograr la eficiencia económica de las organizaciones. Personalmente creo que no existe una mercadotecnia en la web y una mercadotecnia offline. Sin embargo, estos abordajes se han definido para tener mucha más facilidad del estudio de la mercadotecnia dentro de este entorno de comunicación que es Internet. Yo te diría que lo pensáramos como los objetivos del negocio que están implícitos en alguna estrategia de mercadeo, y dentro de esa estrategia hay una planificación de acciones que van en consecuencia, y esas acciones pueden estar dentro de la web o fuera de la web. Si bien te acabo de mencionar que mi postura personal está en contra de hacer esa separación, para efectos del curso vamos a tomarla en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante Internet? ¿Por qué cobra relevancia Internet? Bueno, para entenderlo, vamos a revisar algunas cifras del 12º estudio sobre los hábitos de usuarios en Internet en México. Esta primera gráfica es acerca de la cantidad de personas en todo México que tienen acceso a Internet o que interactúan constantemente en Internet. Y podemos observar que el gráfico va desde 2006 al 2015. Ese es el estudio 2016, entonces las cifras más actuales que se presentan aquí son las 2015. Esta información viene de CONAPO e INEGI. Estas instituciones proveen los datos base y luego Infotec y AMIPSI son quienes hacen el procesamiento para generar los números finales. Algo que puedes observar dentro de este gráfico es que más del 59.8%, es decir, más de la mitad de la población mexicana, tiene acceso a Internet, lo cual es un equivalente a 65 millones de personas. Y la otra cosa que me parece bastante interesante para que observemos juntos es que el crecimiento de personas en Internet no es continuo. Estamos hablando de un crecimiento acelerado que no lleva un patrón. Este tipo de crecimiento no permite una predicción tan acertada y además nos permite ver algo que tiene potencial de crecer de una manera todavía no sospechada. Es un fenómeno muy fuerte que tiene que ver con la comercialización de la tecnología, y no solo de la tecnología, sino de la red, y cómo esa comercialización la ha vuelto accesible para que esta cantidad de personas tenga acceso a ella. La gráfica que tienes ahora de pantalla registra de todos esos 65 millones de personas que tienen acceso a Internet, a través de qué dispositivo lo hacen. El dispositivo más empleado es el smartphone. 77% de las personas que están activas en Internet utilizan un smartphone. Aquí algo interesante que no muestra la gráfica, pero que es importante que mencionemos, es que al año anterior, para 2014, el porcentaje de personas que accedían por medio del smartphone era 58%, es decir, tenemos un incremento de 19 puntos porcentuales, que es bastante muy considerable. El segundo dispositivo más utilizado es la laptop, y después tenemos la computadora de escritorio. Aquí lo mencionan como computadoras de sobremesa, pero es la misma cosa. Luego también en las tabletas electrónicas, con un 45%, y luego otros aparatos electrónicos, por ejemplo las televisiones. Yo creo que vamos a notar un incremento para la de 2017, la encuesta 2017, bueno, por todas las medidas que se han llevado a cabo desde el gobierno federal para promover el consumo de televisiones digitales. Si te fijas, acá también podemos observar algunas cifras que nos dicen que la gente que utiliza smartphone, la mayoría de la gente que utiliza smartphone son hombres entre 19 y 34 años. Las computadoras de escritorio son personas, no te menciono el género, entre 25 y 44 años. Y las tabletas electrónicas es gente mayor de 13 años.
también estamos viendo que hay un crecimiento en el uso de las tabletas electrónicas de 14 puntos porcentuales. Lo que lo hace bastante interesante porque, bueno, hay algunas personas o algunos expertos que mencionaban que las tabletas electrónicas iban a bajar su consumo. Una cosa también que es relevante para considerar esto es que la Secretaría de Educación Pública, a través del gobierno federal, entregó tabletas electrónicas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Aquí la media está hablando de mayor de 13 años, pero también es muy interesante cómo pueden contribuir políticas públicas o medidas generales en el consumo de Internet a través de estos dispositivos. Entonces vemos que las diferencias más significativas en respecto al empleo de dispositivos de conexión se ven en los smartphones, en las computadoras de escritorio, más bien aquí hablamos de una diferencia hacia abajo, y en las tabletas electrónicas, que es una diferencia hacia arriba. Otro número interesante es el crecimiento del consumo de Internet a través de las consolas de videojuegos. Eso es algo que en años anteriores no se veía tan desproporcionado, ahora está alcanzando un 19%. Podríamos decir que casi equiparable a otros aparatos electrónicos como las televisiones digitales o las televisiones inteligentes, aunque sigue siendo la mitad de las personas que emplean las tabletas electrónicas. Sin embargo, bueno, en un país como el nuestro es una cifra que salta a la vista y que abre una posibilidad de nicho de mercado para la gente que se dedica a la rama de los videojuegos. El gráfico que tenemos ahora en pantalla nos está hablando de los hábitos que tenemos todas las personas que ingresamos a Internet, en México por supuesto, para estar en línea, ¿no? Podemos ver que en comparación al 2015, la búsqueda de información se realiza menos, se realiza 14 puntos porcentuales menos. Mientras que jugar en línea tiene un incremento también de lo que habíamos mencionado anteriormente, y comprar en línea también tiene un incremento de 11 puntos porcentuales. Quiere decir que la gente tiene mayor interés en comprar en línea. Otra cifra interesante aquí es que jugar en línea es un 43% de las personas que están en Internet juegan en línea, y esas personas son mayores de 18 años. Lo que nos habla un poco del consumidor, ¿no? Que está entrando a juegos en línea. Las búsquedas de empleo están subiendo 8 puntos porcentuales con respecto a 2015. Y los encuentros online, que hablamos un poco de las situaciones más de socialización, por llamarlo de alguna forma, porque no está catalogado como encuentros románticos, sino como encuentros en general. Aquí se encuentra un sector poblacional entre 35 y 44 años, lo que es bastante interesante, porque de acuerdo a los estudios, ¿no? Más que estudios, en la tendencia está a mencionar que los millennials son quienes más consumen Internet, pero entonces tenemos que los encuentros online no son precisamente de millennials, ¿no? Son de la generación siguiente. Cabe destacar que los mexicanos dedicamos 7 horas y 14 minutos en promedio a Internet. Estamos hablando de una tercera parte de nuestro día completo. Respecto a 2015 es 1 hora y 3 minutos más. El lugar de acceso a Internet más común es el hogar. Es un 87% de las personas aseguraron que utilizan más Internet de su hogar. Después, un 52% también lo hace a través de dispositivos móviles, lo cual es bastante interesante, pero va muy bien, pero contrasta, por así decirlo, con la cifra que veíamos arriba. Es decir, la cifra que veíamos es de acceso con smartphones, es 77%. Y tenemos que, en general, las personas tienen acceso en cualquier lugar en dispositivos móviles un 52%. Quiere decir que una gran cantidad de personas tienen sus dispositivos móviles dentro del hogar, ¿no? O sea, que navega dentro de sus casas aún en móviles, pero sé que tiene la competencia de la computadora de escritorio de la laptop. El método de conexión más popular es la de Wi-Fi contratada, y los medios como planes de datos o Wi-Fi en lugares públicos están en un 26 y 27% cada una. Estamos hablando de una cuarta parte, ¿no? Aunque la cifra va a un aumento. Insisto en que este año, en las cifras de este año, tendremos un aumento significativo por las medidas de gobierno de colocar Internet gratuito en espacios públicos, y también, bueno, un poco con las acciones comerciales de Telmex, ¿no? Para lograr este mismo propósito. Pero bueno, volviendo más hacia los hábitos de uso de Internet, el que nosotros tengamos en cuenta estas cifras nos está ayudando para que desarrollemos nuestras estrategias. Esta información es básica para que empecemos a entender a la gente que está en Internet, y bueno, también para que esté en Internet, porque
Tú me puedes decir, bueno, pero es que lo que estoy haciendo es social media, entonces la gente está un 79% en redes sociales, pero entonces tú necesitas saber en qué actividades puedes meter llamados a la acción para que la gente se acerque a tu publicidad, no solamente porque está en social media. Además, las plataformas de social media cada vez penalizan más pues a las empresas o a los comercios. Entonces, el que tú identificas todas estas otras actividades que se realizan online te permite encontrar como áreas de oportunidad para intentar posicionar tu producto o tu servicio, ¿no? Bueno, otros datos curiosos respecto a esta lámina tiene que ver con que un 11% de las personas que están en internet visita sitios para adultos, ¿no? Un 17% gestiones con el gobierno, lo cual es bastante interesante y bastante bajo si consideramos todas las instancias gubernamentales que están montando sus servicios en línea. Bueno, la búsqueda de empleo ya la habíamos mencionado. Hacer cursos en línea es un 25%, es decir, una cuarta parte de la gente que accede a internet hace cursos en línea, lo cual está muy bien por la parte del aprendizaje y el desarrollo. Tú estás dentro de esta línea de personas, 25%, que está tomando aprendizaje a través de internet. Banca en línea es un 26%, un hurra para la banca, que está cada vez siendo mucho más agresiva en sus estrategias de acercar la banca a los usuarios que están en internet. Y bueno, lo demás son actividades de recreación en su mayoría. La búsqueda de información va bajando. Esto me parece muy interesante, la parte de la búsqueda de información. Si buscamos, ¿qué significa que baje la búsqueda de información? Que buscamos menos información, que no nos interesa tener información. ¿De dónde estamos teniendo información entonces? De social media, o en dado caso, bueno, habría que saber también si dentro de búsqueda de información se considera el acceso a redes sociales o son dos tópicos diferentes. Pero bueno, aquí te puedes dar un esbozo muy general del consumidor mexicano. Esta lámina es bastante curiosa. Lo que están haciendo aquí es contrastar las mismas actividades que realiza el usuario en internet respecto a cómo las realiza fuera de internet. Tenemos, por ejemplo, conocer gente, estar en contacto con amigos, solo la realizan online el 10% de las personas. Es decir, exclusivamente están en contacto online el 10%. Mientras que el 22% solo lo realizan presencial. Hay la gente que tiene un balance entre cómo realiza este contacto a través de online y offline es el 44%, es decir, el 50% de las personas tiene un equilibrio entre ambas. Hay otra que dice que lo realiza más online. Entonces si sumamos el solo la realizo online con la realizo más online y lo contrastamos con el solo presencial, tenemos que la gente está empezando a tender más a conocer gente y estar en contacto con amigos online. Lo está prefiriendo, lo cual es bastante interesante para los estudios de relacionamiento. Digo, podemos escuchar y caer en la generalidad de los comentarios que dicen esto, pero más allá de solo penalizarlo respecto a por qué es así, valdría la pena entender qué es lo que está ocurriendo al respecto. Otra de las cosas que mencionaba justo es la parte de trámites en gobierno, ¿no? Las iniciativas de la banca y del gobierno para acercar servicios a sus usuarios. Si contrastamos aquí justo las actividades online y presenciales respecto a la banca y los trámites, vemos que la banca le va ganando a los trámites, es más la gente que ya está prefiriendo solamente hacerlo a través de internet. De hecho, supera a lo realizo más presencial y a lo realizo en la misma medida. Los usuarios ya se están cansando de ir a las sucursales y prefieren hacer trámites a través de internet. Mientras que en la parte gubernamental todavía la presencialidad está tomando la delantera. Y con respecto al aprendizaje y la formación continua, nuevamente vemos que está bastante equilibrados los números acá. Un 54% tiende más hacia lo online y el resto tiene más hacia lo presencial. Pero ya el hecho de que se tienda más hacia lo online nos habla de qué tan aceptado está hoy en día ya el modelo de e-learning, ¿no? O blended learning. Curiosamente, la parte de ver las películas ya está arrasando totalmente con la presencialidad. Es un 62% de gente que lo prefiere online. Lo cual está muy bien por la parte de los costos, la accesibilidad y bueno, existe una mucho mayor oferta en internet. Al menos eso es lo que está reflejando. Y bueno, eso no está afectando realmente la industria cinematográfica porque la industria cinematográfica se está adaptando. Tenemos ejemplos como Cinepolis Click, Claro Video y Netflix,
que están compitiendo, ¿no? Por estos espacios en la web. Bueno, si ponemos que Netflix no es un competidor tan tradicional como Cinépolis, por ejemplo, entonces pues vemos que están tomando un poco la delantera, ¿no? O que tienen un nicho de mercado bastante aprovechable. Todavía hay un 38% de personas que prefieren ver la presencialidad, entonces su oportunidad de captar a estos usuarios pues está todavía vigente. En esta lámina observamos un análisis predictivo con respecto a que los usuarios de Internet van a ser en los próximos 12 meses. Esto quiere decir, o más bien se refería a todo 2016, estamos en 2017. Entonces, son aumentos proyectados respecto a las actividades que que hacemos los usuarios en Internet. Es decir, a ti persona te preguntan, pensando en los próximos 12 meses, las actividades que actualmente no realizas, selecciona las que piensas que utilizarás. Es decir, dime cuál de estas actividades que actualmente no haces crees que vas a usar en el próximo año. Entonces, aquí está muy interesante, porque vemos como un propósito de año, ¿no? Para los usuarios, que es hacer cursos en línea. 37% de las personas que actualmente no realizan cursos en línea proyectaron que lo iban a hacer a lo largo de 2016. Vamos a ver si se cumplió ese número cuando salga la encuesta 2017. Comprar en línea, 33% de las personas más mencionaban que iban a comprar en línea y que antes no lo hacían, lo cual es muy bueno para el e-commerce, ¿no? Acceder a redes sociales, 31% más. Digo, habrá que ver si este es un sector poblacional más maduro, que no tiene contacto con las redes sociales, porque sería difícil creer que los más jóvenes no tienen acceso a redes sociales. Y bueno, entonces así podemos seguir viendo más las cifras de predicciones. Me parece muy curioso el que 6% de las personas digan que los próximos 12 meses iban a entrar a sitios de adultos y que antes no lo hacían. Otra cosa muy curiosa es 25% de estas personas dijeron que van a vender cosas por internet o que iban a vender cosas por internet. 23% más que gestiones con el gobierno. 22% más que realizarían operaciones con banca en línea. Y bueno, los mails, en realidad eso no es tan curioso. Bueno, 26 personas más dijeron que harían videollamadas, ¿no? Eso está muy curioso, muy curioso. A lo mejor tiene que ver con el consumo de datos. O sí, yo pensé que es con el consumo de datos, más que por otra cuestión, el que podían definir que van a ser videollamadas. Pero bueno, para no perder el desorden, también vamos a hablar de la definición de Internet. O bueno, ¿por qué cobra relevancia el Internet para la mercadotecnia? Ofrece una infraestructura a nivel mundial de miles de redes interconectadas y servicios que proporcionan al comercio electrónico las herramientas perfectas para la comunicación con clientes, sean empresas o personas, y la formalización de pedidos. De manera muy somera, nos hablan los autores que este es el beneficio que ofrece Internet para la mercadotecnia y en general para los negocios. Y vamos a ver más a profundidad en la clase algunos planteamientos aterrizados al por qué Internet está cambiando la manera de hacer negocios. La realidad es que estando en 2017, estos conceptos ya son más como una descripción que una definición anticipada o una tendencia respecto a hacia dónde vamos. Pero bueno, dado que esto es un campo de conocimiento, siempre es importante tener como los conceptos básicos claros para entender por dónde desarrollar nuestras estrategias. Los dos primeros conceptos que vamos a abordar respecto al Internet y los negocios son justamente el e-business e e-commerce. E-business se refiere al proceso empresarial en su conjunto. Desde el lado de la venta, comprende la utilización de comunicaciones en línea para sostener la cadena de actividades que va de la comercialización a la atención al cliente. E-business es hacer negocio en Internet, no solo comprando y vendiendo, sino también brindando servicios a los clientes y colaborando con socios comerciales. Si te das cuenta, aquí hacemos una diferencia entre lo que es e-business e e-commerce, una diferencia muy necesaria. Entonces, estamos viendo que business se refiere más como a procesos dentro de las organizaciones, mientras que e-commerce es una parte del e-business que está relacionada al tratamiento de pedidos, es decir, la conducción de transacciones financieras por medios electrónicos. El e-business es el proceso completo empresarial o gestionado o mediado a través de la tecnología, no solo a través del Internet, sino a través de la tecnología. Y el e-commerce es ese apartado del e-business que hace la transacción financiera, que permite la transacción financiera, la selección de producto,
una cotización, por así decirlo, y la compra, ¿no? Incluso hasta un ruteado respecto a la entrega del producto, o en el caso pues sí, del servicio, por así decirlo, al usuario final. Es esa parte del e-business. Con el crecimiento del comercio en Internet y la web, el e-commerce se refiere a las compras en las tiendas online en la web, también conocidos como sitios web de e-commerce. O sea, aquí nos quitan una ambigüedad, ¿no? Nos dicen el e-commerce es esta cosa, pero comúnmente nos referimos a ello para hablar de las compras en las tiendas online de la web. Y bien, ahora que ya entramos de lleno al e-business y al e-commerce, tenemos justo aquí los principales modelos de comercio electrónico. Digo, vamos a ver, te lo mencionaba, como en los conceptos pueden existir diferentes conceptos para escribir la misma cosa. Entonces, si alguno te parece similar a otro, nada más empalma sus categorías. Por ejemplo, yo aquí coloqué como sinónimo el de government con el administration, porque se refieren a las mismas características. Y particularmente el C2C, que es el de consumer-consumer, lo voy a abordar en un momentito más, como otra cosa llamada peer-to-peer. Pero bueno, ahorita te explicamos eso un poco más a fondo. El B2B es la modalidad de negocio a negocio, se considera toda la gama de acciones que pueden ocurrir en todas las organizaciones. Es decir, entre competidores, entre una organización con proveedores. A veces cuando estamos hablando del B2B se nos olvida que con los proveedores también tenemos una relación B2B. Entonces, es parte de un modelo del comercio electrónico y debemos tener ciertas consideraciones con este modelo, ¿no? Y luego tenemos el B2C, el Consumer y Business. En esta modalidad de negocio del consumidor se refiere al intercambio entre empresas y consumidores finales, es decir, el comercio tradicional a través de medios electrónicos, es el más común, es el más usual, ¿no? Nosotros acudimos a la tienda tal y compramos algo. Luego el B2G y B2A, el que te mencionaba, Government Administration, se usa para referirse a las operaciones de comercio electrónico en las que se realizan transacciones entre las empresas y las administraciones públicas. Muy común cuando hay un proveedor para instituciones gubernamentales, pero esto tiene una complejidad mucho mayor porque también tiene que ver con las relaciones que establecen y que no son necesariamente comerciales, de intercambio comercial, sino de solicitudes de permisos y bueno, el acotamiento a políticas y normatividades, ¿no? Entonces, este en particular tiene una complejidad muy interesante. Luego, justo aquí hay un autor que nos menciona también el Business to Employee, el B2E, perdón. En este caso, se aborda la comunicación entre la empresa y el trabajador, por ejemplo, las empresas de teletrabajo, ¿no? Esto está muy interesante también, porque es como una manera de colocar dentro del negocio la relación entre una compañía y sus empleados, ¿no? Lo mete como un factor dentro de los modelos de negocio electrónicos. El teletrabajo aquí se refiere pues a la modalidad de home office. Entonces, justo nos habla de si lo consideramos un modelo de negocio, bueno, ya lo vamos a ver un poco adelante, se considera que una de las ventajas es, por ejemplo, el incremento del clima organizacional, pero bueno, básicamente esto lo considera ya un modelo de negocio, ya no es como un beneficio que puede generar engagement por parte del trabajador, sino está hablando de puro negocio. Luego tenemos el business consumer. Este es un modelo bastante interesante. Las empresas se benefician de la disponibilidad y autoridad de los consumidores para contribuir a la comercialización de sus productos o servicios de la empresa. Un ejemplo bien claro de esto son los bloggers. Los bloggers, bueno, las empresas hacen llegar productos a los bloggers o les brindan servicios a los bloggers, no a cambio de dinero, sino a cambio de que sus reviews, sus opiniones, ¿no? Sus reseñas, le generan un valor a la empresa, un valor de reputación para que haya consumidores que sí los adquieran. Otro ejemplo son los fotógrafos que ofrecen imágenes a las empresas, más bien es un modelo en el que el consumidor se acerca a las empresas. Incluso a veces el hecho de que un consumidor responda a una encuesta se considera un C2B, depende del autor, por supuesto. ¿Por qué? Porque está generando un valor para la compañía el tener el punto de vista, por así decirlo, del consumidor. Y luego tenemos el consumer. Este comercio electrónico engloba aquellas transacciones en las que tanto el vendedor como el comprador son consumidores finales. Generalmente se trata de asociaciones de consumidores con intereses comunes que apoyándose en las infraestructuras existentes, crean entornos que permiten trabajar ideas, compartir productos, etc. Por ejemplo, las subastas en la web.
Es decir, yo tengo mi coche, ¿no? Lo pongo a disposición tuya a través de la web. Los dos somos consumidores y los dos nos beneficiamos del intercambio. En este gráfico tenemos como algunas de las ventajas, ¿no? Que representa pues la inserción de la tecnología en los modelos de negocio, o, bueno, versus otros modelos de negocio que no involucran el e-commerce. Vamos a ver que uno de los beneficios mayores en la mayoría de los casos es justo la eficiencia de la cadena de suministros. La cadena de suministros está presente dentro de cualquier modelo de negocio o respecto de cualquier corte de negocio, y además forma parte importante del marketing mix. Bueno, vamos a explorar a fondo un poco más adelante. Entonces, bueno, en el B2B, el beneficio del e-commerce es que optimiza la cadena de suministro, es decir, hace más eficientes los procesos y en general pueden ser más rápidos o menos costosos. Generalmente sí menos costosos. Justo ese es el propósito de optimización, ¿no? Hacer que los procesos sean mucho más ágiles, más eficaces y menos costosos. En el business to consumer, la optimización de la experiencia del consumidor. Es decir, aquí, ¿no? El consumidor tiene una mucho mejor experiencia hacia la marca. Ese es como el valor agregado. Pues bueno, eso genera además de reputación, fidelidad hacia la marca y ello generará compras gradualmente. El business government, la optimización de la cadena de suministros, pues si tienes una buena relación con quienes establecen las normativas y las limitaciones legales, pues por supuesto que la cadena de suministros puede optimizarse. Luego el consumer business, la optimización de la experiencia del proveedor. El proveedor tiene una experiencia adicional a partir de los reviews de los consumidores, y entonces lo cual mejora sus posibilidades de encontrar ventajas competitivas. Y bueno, en el consumer, los consumidores como comunidad de proveedores ya no están acatados únicamente a la demanda de las compañías, sino que además tienen una garantía de relación cercana, ¿no? Es decir, entre dos particulares, en teoría, debería haber como mucho más confianza que con una empresa cuyos fines son comercializados en masa, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo de B2C, que es de Business to Consumer, es Amazon, y un ejemplo de C2C es eBay. Pero insisto, el C2C lo vamos a abordar justo en un momentito más, nada más en cuanto mencionemos que es el e-procurement. El e-procurement justo se refiere a la automatización de procesos internos y externos relacionados con los requerimientos, las compras, el suministro, el pago y el control de productos, utilizando Internet como medio principal en la comunicación cliente-proveedor. Tiene que ver con la estructura que rodea a las acciones del e-commerce. Este es un concepto bastante interesante porque es justo el aterrizaje no solo de los beneficios de la tecnología, sino cómo la tecnología se relaciona realmente con la optimización de procesos y precios o costos dentro de los negocios. Este es un concepto muy importante y que va muy de la mano con los modelos de negocio que estábamos mencionando. Las ventajas que justo mencionábamos, ¿no? La optimización de la cadena de suministro, bueno, el e-procurement, estas gestiones internas hacen que la tecnología juegue un papel de suma importancia para que el Internet sí se pueda establecer como medio principal en la comunicación del cliente con el proveedor. Aquí estamos hablando de algo muy básico y muy necesario porque ya se trata más como de procesos, más que solamente de la mediación tecnológica. Habiendo mencionado lo anterior, ahora sí podemos dedicarle un momento al peer-to-peer. Bueno, justo cuando mencionamos los modelos de negocio electrónico, de comercio electrónico, disculpe, estábamos hablando del C2C, que es donde el consumidor y el consumidor son tanto los clientes como el proveedor. Entonces, hay otro concepto que es el peer-to-peer, que me parece comparte, ¿no?, los criterios del C2C, nada más que está planteado en otras palabras. El peer-to-peer es un modelo de negocio muy peculiar, basado en el intercambio o venta, ya sea productos y servicios entre particulares o empresas, pero al mismo nivel, es decir, ambos son consumidores. Dos ejemplos buenísimos de este modelo justo es Airbnb y Uber. Uber y Airbnb hicieron del peer-to-peer su modelo de negocio. Y entonces es algo que ha sido tan disruptivo que continúa permeando en otros negocios, ¿no? Con productos, de productos y servicios corte distinto, ¿no? Uno de los ejemplos más claros del peer-to-peer, también podemos mencionar como a Cubo Financiero, que es una
una organización que acerca a gente que tiene necesidades económicas, o sea, es un préstamo económico, con gente que tiene dinero, que puede prestar ese dinero porque lo tiene, ¿no? Porque no tienen algún instrumento bancario. Entonces, a través de este préstamo, de esta conexión entre dos personas que tienen ese interés o que pueden tener ese interés en común, armaron su modelo de negocio. Y bueno, casos como Airbnb y Uber han dado como resultado conceptos como las empresas.com. ¿Cómo entendemos las empresas.com? La empresa tradicional, la que estaba antes, ¿no? de esta ola tecnológica, tiene la necesidad de evolucionar, ya que la orientación a la producción no es suficiente. Se requiere una orientación al cliente, basada en la tecnología, dada la competitividad que surgió en gran medida por la globalización. Ejemplo de empresa tradicional, Grupo Posadas, ¿no? Versus Airbnb. Las empresas deben de ofrecer a sus clientes propuestas de valor en las cuales se busque el cumplimiento de sus necesidades a través de un marketing relacional efectivo. Bueno, aquí nos está haciendo el planteamiento del autor de que las empresas deben ofrecer a sus clientes propuestas de valor, pero que además cumplan con sus necesidades, y la respuesta que nos dan es el marketing relacional efectivo. Sin embargo, hay otros autores que pueden tener, que a partir de la otra vez podrían dar una respuesta diferente. Eso lo dejo abierto, ¿no? A la posibilidad. Entonces tenemos a un grupo Posadas, ¿no? Que es dueño de un hoteles en toda la República Mexicana. Vamos a hablar solo del caso México. Y tenemos Airbnb, que no tiene ningún hotel, sino que lo que hace es acercar a personas que tienen disponibilidad dentro de sus hogares o respecto de sus bienes inmuebles y personas que necesitan hospedaje. Pero si te fijas, la venta de Airbnb no va acerca del hospedaje, sino va acerca de una experiencia de cliente en la que el cliente puede vivir los lugares como si fuera una persona nativa, ¿no? No es tanto una visión turística, sino una experiencia de inmersión. Entonces, pues, Grupo Posadas, que es una empresa tradicional, vista en este ejemplo en particular, tendrá que evolucionar y de buscar la manera de, a través de la tecnología y de una cultura de orientación al cliente, ser competitiva, ¿no? Dentro de esta esfera de globalización y tecnologización. Con respecto al marketing relacional, tenemos que se sustenta en una organización adecuada de bases de datos, porque a través de esas bases de datos tenemos un conocimiento del cliente y de cómo acercarnos a sus necesidades, a sus intereses y a sus emociones, ¿no? De tal forma que este nuevo proceso tiene una orientación hacia el consumidor y lo que realmente llevaría a una eficiencia económica de la empresa, porque si estás acercándote a los intereses del consumidor, pues tendrás que gastar menos dinero, ¿no? en investigaciones de mercado, en intentos que no funcionan y en otros aspectos que no te brinda si conoces a tu audiencia, ¿no? Otras afectaciones que no tienes si conoces a tu audiencia. Y pues para convencernos más respecto a la importancia que tienen las empresas tradicionales de tecnologizarse y de cambiar esta visión hacia la orientación al cliente, tenemos las ventajas competitivas de las empresas.com, de las empresas que están fundadas o que su modelo de negocio está constituido por Internet. Pues la diferenciación, es decir, un valor agregado de diferencia, ¿no? Respecto a otras empresas que ofertan servicios y productos similares o idénticos. No pueden ser idénticos justo porque hacen una diferencia, cada una tiene su sello en particular, ¿no? Los costos, la reducción de costos operativos de la empresa, por ejemplo, porque se establece el trabajo a distancia, ¿no? Por ejemplo, porque algunas funciones que antes estaban realizadas por humanos se pueden realizar por máquinas, entonces tienes que los recursos humanos que tienes disponibles los puedes emplear justo para hacer una optimización de procesos mayor o para desempeñar acciones justo que vayan respecto a la mejora del negocio. También se pueden manejar mejor, ¿no? Como los productos están llevados por internet, hay una mejor comunicación con los clientes, los proveedores se sienten empleados y además de mejorar el tiempo de respuesta, justo lo que tienes es que evitas, ¿no? Costos derivados de no tener una respuesta oportuna o de no solucionar de manera oportuna algunas problemáticas. Se puede llegar a un público meta con menores costos, con una comunicación eficiente y una gran segmentación, pero al final, se reducen mucho los costos.
hay nuevos canales de ventas, porque justo el comercio electrónico permite la posibilidad de nuevos mercados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con un menor costo, ¿no? Al menos costo en el sentido estricto, ¿no? Definitivamente hay tiempos y hay recursos, pero en costos, bueno, son mucho más económicos que, por ejemplo, una campaña de comunicación o de publicidad tradicional. Y los tiempos de respuestas, bueno, pues definitivamente mejoran siempre y cuando hay una optimización de los procesos. Hace un momento yo mencionaba lo que es una propuesta de valor, pues ahora definamos la propuesta de valor. Es una estrategia que busca destacar ciertos elementos específicos del producto o servicio, los cuales son comunicados por medio de una propuesta integral al mercado potencial, logrando con ello una valoración que conduzca a la empresa a conseguir la eficiencia económica. Es decir, qué cualidades de tu producto o servicio son diferentes respecto a la oferta. Esas diferencias las comunicamos para el mercado potencial y bueno, con ello empezamos a ser más eficientes económicamente. Si tienes 14 detergentes y ninguno parece diferente, bueno, la decisión del consumidor se puede dispersar entre las opciones, pero si tienes clara cuál es tu diferencia, ¿no? Lo que hace especial a tu detergente y lo comunicas de una manera acertada, va a ser muchísimo más fácil que tu mercado potencial llegue a tu solución. Dentro de los elementos a considerar para la elaboración de una propuesta de valor está los conocimientos respecto a los procesos internos de la compañía, ¿no? Toda esta gestión estratégica también del negocio es importante tomarla en cuenta, a comprender por qué justo se realiza esa gestión, entender el contexto, entender las implicaciones de esa gestión, cuáles son, cómo se tiene que actuar en determinados puntos claves, ¿no? Y también qué elementos deben ocuparse para lograr una interacción con otros elementos dentro de la cadena de valor. Es decir, a quiénes debemos acudir en ciertos puntos, en qué momento debemos acudir con estas personas, en qué momento debemos actuar de tal o cual manera, ¿no? Todo eso está dentro de la propuesta de valor, pues son elementos que hay que tomar en cuenta dentro de la propuesta del valor del producto o servicio, porque si no tomamos en cuenta elementos que son básicos dentro de la gestión de la compañía o de la organización, bueno, pues podemos estar haciendo una mala planeación que conlleve a catástrofes mucho más grandes que el dejar así los procesos. Bueno, en la lámina anterior estamos mencionando, ¿no? Elementos de la cadena de valor, elementos tanto humanos como procedimentales, en los que gradualmente intervendrá la tecnología, ya sea por una aceptación de la compañía, la necesidad de actualizarse por la ventaja competitiva de la que hablábamos, o solamente porque las necesidades actuales del mercado o de la operación así lo soliciten. Entonces, estamos temiendo que que hay grandes cambios en las empresas y que van a ser gradual o que se están desarrollando, que se van a desarrollar en el futuro, pero no olvidemos que estos cambios en las empresas o en las cosas o los procesos significan necesariamente un cambio para las personas. Bueno, por eso es muy importante, porque hay tantos cambios que están relacionados con la tecnología, no solamente para las empresas tradicionales, sino para las empresas .com, que haya una vinculación por parte de todos los actores a los cambios que se realizan. Y además de la vinculación, que hay un entrenamiento, que se faculte a las personas que van a volver a operar, ¿no? Estos cambios tanto en la tecnología como en los procesos, como en la cadena de valor, como el suministro, como respecto a la imagen de la marca. Y bueno, algo que es únicamente con respecto a la parte de la alfabetización digital, los autores proponen el mentoring inverso, en donde tienes a gente muy joven, gente que tiene facilidad total para relacionarse con la tecnología, porque está en contacto con ella desde que nació prácticamente, o sea que se desarrolla una mentalidad mucho más consciente, trabajando en mentoring con gente mayor que todavía no ha logrado relacionarse con la tecnología al mismo nivel. Y no solamente se trata como del saber usar la computadora, sino se trata de las implicaciones o los beneficios que puede traer el empleo de la computadora para los procesos del negocio o para los procesos de la función en particular que desempeña. Y bueno, uno de esos conceptos básicos que se pueden comunicar en el mentoring inverso es el marketing relacional. Esto entendido como que no se limita a relaciones duraderas con los clientes, sino que se extiende a todos los componentes del mercado, fomentando vínculos y relaciones estables hacia todas las direcciones. Es decir, no solo se trata de orientarnos a la satisfacción del cliente, sino que hay otros elementos dentro del mercado con los que tenemos que vincularnos
y establecer alianzas estables, ¿no? Por ejemplo, con proveedores de productos y servicios, con competidores, con organizaciones no lucrativas, con el gobierno, con empleados, con unidades de negocio, o sea, es decir, de manera interna también, con consumidores finales y con distribuidores. Es decir, es la visión de establecer relaciones a largo plazo, lo cual cambia nuestra perspectiva respecto a cómo se debe negociar, cómo se debe tratar a estos interlocutores. Y bueno, para hacer esto posible se eligió el pilar de la marketing relacional, que es el CRM, conocido como Customer Relationship Management. Y como te mencionaba, pues al ser un concepto, hay diferentes maneras de abordarlo. Hay quienes abordan que el CRM es una herramienta tecnológica que está destinada a construir, pues, entre los consumidores una determinada respuesta a las empresas, logrando mayores índices de retención de los consumidores y un rendimiento económico mayor. Es una herramienta con la cual recabamos datos que nos ayuden a entender al consumidor, y por entender al consumidor nos genera un rendimiento económico mayor. Mientras que hay otras personas que evalúan que el CRM es una estrategia de negocio, que busca la optimización del beneficio, ingresos y satisfacción del cliente, es decir, la experiencia del cliente completa de su producto o servicio, de la cadena de suministro que lleva hasta el producto o servicio, a través de la organización de la compañía en segmentos de clientes y fomentando los complementos satisfactorios del cliente y la implantación de procesos centrados en el cliente. Es decir, toda la operación de la compañía, desde este punto de vista, es una estrategia de negocio que implica el CRM. Y bueno, ¿qué motivos tendríamos para implementar un CRM? Si a mí me preguntas, es un básico que hoy en día debemos tener, pero bueno, los motivos by the book, ¿qué hacer? Los clientes son cada vez menos leales, esa parte no es, sí tiene que ver con la sobreoferta que existe respecto a bienes, productos y servicios. Quiere estar oportunamente informado y muy bien informado y espera ser recompensado por su fidelidad. ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? Bueno, que el vendedor tenga información de sus clientes para tomar decisiones adecuadas, para conocer sus necesidades, ¿no? Y pues bueno, su punto de vista no siempre es el mismo que el del cliente. Es decir, primero piensa en retener al cliente y este piensa piensa en quedarse con el que le ofrezca mayor valor por su dinero. El vendedor quiere retenerlo, ¿no? Mientras que el cliente solo está buscando opciones que le resulten viables, que le resulten económicamente viables y también respecto a su oferta de valor. Entonces, a veces no tiene el mismo punto de vista, y el que el vendedor tenga información sobre su cliente va a permitir que si no comparte el punto de vista, por lo menos lo conozca y a partir de ello elabore las estrategias que necesite, ¿no? En ese sentido, para términos del CRM, se traza ahora un proceso donde está yo del cliente. Primero es un cliente potencial, es decir, nosotros debemos, como negocio necesitamos conseguir toda la información posible del mercado, recurriendo a bases de datos externas, listas abiertas, emprender acciones de presentación con diferentes socios y encargando informes de prospección y tendencias sobre los segmentos de atención prioritaria para la empresa, ¿no? Es decir, identificamos a quién queremos llegar. Luego se vuelve, aquí dice contact, yo lo coloqué como contacto, ¿no? El cliente potencial ya se ha hecho tangible, ya sabemos quién es, cómo se llama. Y bueno, aquí nos dice que debemos hacer una primera fase, un primer acercamiento con él, a través de un mailing, de una llamada telefónica, de una entrevista de presentación. Cuando el contacto ya efectúa una adquisición, se convierte en un cliente. Es un momento crítico, ya que pues, brinda las claves para diseñar las siguientes ofertas. No es un cliente único, ¿no? Se busca una relación de largo plazo. Y bueno, si este se vuelve un habitual comprador de productos y servicios de la empresa, se convierte en un cliente vinculado. Y bueno, la parte triste, la parte cuchi es cuando el cliente vinculado o el cliente deja de adquirir los productos y servicios de la empresa. Eso genera que se convierta en un ex cliente dentro del proceso de los 5 estadios. Sin embargo, bueno, una base de datos de ex clientes, nos mencionan los autores, es una mejor fuente de clientes potenciales con la que cuenta una empresa. Lo único que pasa es que tenemos que identificar por qué los clientes se han retirado y bueno, tomar acciones para abordar esas oportunidades de negocio. Y bueno, ya mencionamos que el CRM parte justo de la recolección de datos. ¿Pero qué datos? Bueno, datos de clasificación o tipológicos, es decir, aquellos que nos definen al cliente, nos describen al cliente.
Dices quién es, dónde se localiza, qué edad tiene, dónde vive, cómo vive, ¿no? Esos datos. Luego los datos de consumo, que se refieren a los de la compra y uso de productos de la empresa, de nuestra empresa, qué condiciones lo hizo, qué cantidad de productos, en qué lugar, cuáles fueron las situaciones de compra, cuál fue el precio que pagó, bueno, si ya ha comprado más de una vez, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? Eso, su compra. Y bueno, también los datos de historia promocional. Estos datos se refieren a acciones comerciales y promocionales que la empresa haya realizado con él, con sus clientes. Y bueno, en este caso, ¿qué respuestas obtuvo de los clientes? ¿Qué métodos de seguimiento utilizó? Por ejemplo, el mail o el teléfono. Estos datos nos sirven justo para analizarlos y para conocer, nos da una tendencia respecto a las necesidades del cliente y nos permite tener como acciones un poco más agresivas respecto a abordar sus necesidades. Es decir, nos permite predecir cuáles son las necesidades del cliente y tener una postura activa respecto a acercarnos a él para ofrecer los productos y servicios de la empresa que son afines a esas necesidades. Y bueno, ya sabemos qué datos se requieren dentro de un CRM, cuáles son los tipos de cliente que encontramos dentro del CRM, cuáles son las ventajas de implementar uno. Pero bueno, ¿qué necesitamos para implementar, para construir para implementar un CRM? Una metodología de trabajo. Básicamente lo que queremos hacer es recorrer el camino de la conversión de datos en información de utilidad para la gente que recibe esa información y que esa información tenga el potencial de convertirse en conocimiento de acción. Es decir, tú tienes una empresa, una franquicia de taquitos, ¿no? Entonces de pronto implementas un CRM entendido como un software en el cual recabas datos respecto a las ventas. Pero si no haces nada con esos datos, si no revisas los datos, si no haces acciones a partir de esos datos, bueno, de nada sirve un CRM. Antes de alocarte y decir, sí, claro, vamos a implementar una plataforma súper completa de CRM, súper cara, súper eficiente, súper recomendada dentro del sector, necesitas tener un plan de trabajo y tener claro para qué lo quieres y darle cabida dentro de tus procesos, dentro de tus formas y también, bueno, facultar a todas las personas que estén en interacción con ella, a todas las personas que tengan un vínculo con ella, para que comprendan la importancia, se definan por ella y además sepan cómo capitalizar la información que de ella deriva. Y bueno, habiendo dejado el CRM un poco de lado, hablemos más de la web. Actualmente, bueno, no sé si lo sepas, se dice que vivimos en una web 3.0. Entonces, para que una web 3.0 significa que una web 1.0 y una web 2.0. La primera web se centraba en el push, respecto a que tú tenías una base, en esa base hacías push, y entonces tenías acceso a textos, a gráficas y a otros elementos. Tú picabas, ¿no? Esa era como la interacción básica. Luego en la web 2.0, el elemento fundamental es el compartir. Se comparten, tiene dos vías la web, ¿no? De ida y vuelta. No solamente tú estás como sujeto al contenido, sino que además tú compartes el contenido, publicas contenido. Aquí, bueno, tenemos las publicaciones personales, ¿no? Los portales 2D y las redes sociales, por supuesto. Es la red del compartir. Y la web 3.0 se llama, la llaman la red de vídeos. Es la red del tiempo real, de las webs co-creativas, ¿no? Del crecimiento de la tecnología 3D, de los avatares, de las representaciones, de los perfiles, de la integración de juegos, de la educación y del negocio, también de las experiencias más vívidas con respecto a la interacción con la tecnología. Esta es la web que está vigente, se origina hay planteamientos desde el 2005, su desarrollo más amplio se encuentra en 2010 y estamos en 2017. Yo te preguntaría, ¿qué tan vigente crees que está este paradigma? ¿Crees que ya fue superado? ¿Qué elementos no están aquí identificados y que son fundamentales para entender? Y bueno, aquí tenemos un gráfico muy similar. Incluso ya nos marca la web 4.0, dice que va a ser a partir del 2020. Me parece muy curioso, ¿no? Y las predicciones de 2020, porque parece que solo están centradas en la magia del número, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá más bien las aplicaciones con las que se construía principalmente la web y pues algunas de las funciones más importantes, ¿no? Que caracterizan a cada etapa de esa web. Por ejemplo, vemos que en la 3.0 habla de la búsqueda semántica, ¿no? De la incorporación de widgets, de las bases de datos semánticas y mashups.
Mientras que en la web 2.0 tenemos portales directorio, búsqueda de palabras clave, ¿no? Tenemos las redes sociales un poco entre la 2.0 y la 3.0, pero bueno, se supone no se considera un avance. En la 4.0 lo que nos anticipa justo es que hay más agentes de inteligencia personal, es decir, la inteligencia artificial está como más presente durante la web 4.0 y las búsquedas distribuidas, que son un avance muy significativo respecto a la búsqueda de palabras clave y a la búsqueda semántica, por asociación de palabras, vaya. Entonces, bueno, ¿cómo capitalizamos todo esto que estamos viendo en la web 3 y 4.0 en los modelos de negocio? Pues bueno, vamos a revisar un poco el marketing mix. Este marketing mix fue publicado por McCarthy, ¿no? Es el concepto más empleado del marketing mix, y a lo largo del desarrollo teórico respecto a la mercadotecnia y la web le han abordado elementos o se los han retirado para hacerlo mucho más completo, más aterrizado, ¿no? A lo que se considera el marketing, ¿no? Aquí particularmente tenemos la versión estándar, la versión tradicional, y tenemos como algunas áreas de oportunidad o algunas áreas de mejora y que pueden elaborarse desde la web. Por ejemplo, en la parte del producto, una de ellas es que cuando la empresa que fabrica productos se involucre con el e-procurement, que es el proceso que logra la relación de integración con los proveedores, y así alcanzar lo denominado ventajas competitivas, es decir, con una cercanía mucho mayor a través del e-procurement con los proveedores, se puede lograr una ventaja competitiva dentro del producto, ¿no? A lo mejor más calidad o alguna personalización, materias primas, no sé, con ciertos atributos verdes o algunas otras cosas. Luego en el precio, por ejemplo, en e-commerce se pueden dar precios más bajos a los consumidores, porque bueno, vendiendo a través del internet las empresas se reducen los costos de renta o compra de oficinas, o agentes de telemarketing o comisiones, ¿no? Para las ventas. Entonces, bueno, se disminuyen los costos porque están eficientados a través del e-commerce. Con respecto a la plaza, estamos hablando de que pues cada vez es mucho más sencillo comprar en la web, ¿no? Ya hay formas de pago mucho más abiertas y mucho más diversas, lo cual hace que pues, sea mucho más sencillo, ¿no? El proceso de compra. Y con respecto a la promoción, bueno, hay muchas posibilidades, se pueden realizar campañas pagadas o confiar en el crecimiento orgánico de las webs. Y bueno, esto, el hecho, por ejemplo, de realizar, o bueno, el auge de la viralidad nos garantiza una mayor definición respecto a las posibilidades de promoción. Bueno, aquí quiero destacar nuevamente la importancia de los proveedores, porque ellos son muy importantes en la construcción de la cadena de valor. Imagínate, tú eres Sabritas, pero tu proveedor de papas de toda la vida, ¿no? Un día pues decide cerrarte las puertas de las papas, pues definitivamente en la cadena de valor tienes un sesgo bastante brutal. Pero pues bueno, el e-commerce tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Aquí tenemos justo mostrando cuáles son las ventajas, entre las que destacan, no son las únicas. Se puede comprar cualquier producto o servicio a cualquier hora y en cualquier día. La comodidad de comprar desde cualquier lugar. La atención es más personalizada, ya que hay un contacto virtualmente directo con el vendedor. Las compras online permiten que conozcamos todos los detalles de los productos. También incluso hay una mayor oferta. Hay muchas ofertas que son disponibles en tiendas online, que esto más bien es un rasgo que han buscado para competitividad. No lo considero yo tanto una ventaja como tal de e-commerce. Lo que sí tenemos es que gracias al e-commerce, la oferta de productos es mucho más amplia. El consumidor tiene más opciones de elección. Puede comprar donde quiera, desde donde quiera, cualquier día que desee. Y además, pues dado justo el que existen opiniones de otros usuarios, o que existen pues personas que dedican tiempo a hacer comentarios especializados respecto al producto o servicio, pues tiene una mayor posibilidad de elección, ¿no? Entre las ventajas es que a veces el tiempo de entrega de productos es tardado y depende de un tercero. Tiene que ver con que en México particularmente no está tan bien desarrollado. Y bueno, aquí nuevamente volvemos a la importancia de manejar buenas relaciones con proveedores. Luego la desconfianza que tiene que no llegue bien el producto o de que no llegue, o sea, ni siquiera que llegue bien, sino que llega bien. Lo cual está interesante porque justo mencionamos que en la encuesta de hábitos y consumo de internet va hacia la alza en la compra de productos vía web.
Sin embargo, todavía llega a haber como mucha resistencia y mucha inseguridad. No es posible los productos antes de comprarlos, en la mayoría de los casos, no es posible, entonces eso también genera esa desconfianza en la que mencionábamos. Y bueno, generalmente se requiere tarjeta de crédito o PayPal, ¿no? Yo diría, genera desconfianza proporcional a tus bancarios, un desconocido, es difícil obtener devoluciones, porque digo, también tiene que ver con qué tipo de comercios estamos frecuentando, pero pues si no existe una cultura de comercio a través de internet, es complicado que el consumidor no caiga en riesgos, ¿no? Respecto a las formas de pago, la realidad es que hoy en día las bancas están haciendo un esfuerzo interesante para proveer de la mejor experiencia de compra en internet para el usuario y además la más segura, ¿no? Por ejemplo, con las tarjetas virtuales. PayPal también es una alternativa interesante, sin embargo no es como de las más socorridas dentro de las opciones. Creo que es incluso más común la tarjeta de crédito. Pero bueno, sí se vuelve crucial la parte de la seguridad. Bueno, ¿y cómo hacemos, no? Para que esta web nos ayude no solo a través del e-commerce, sino pues en general cómo hacemos para que sea mucho más eficiente. Bueno, existen dos técnicas, el SEO y el SEM. El SEM es totalmente natural, el SEO es totalmente natural, requiere más bien de cuidados dentro de la construcción de un sitio web, por ejemplo, ¿no? Se hace un estudio de elaboración de palabras clave, ¿no? Que mejoren qué tan arriba puede aparecer en la búsqueda de Google cuando hacemos un ejercicio, ¿no? Instala aplicaciones de seguimiento y optimización, ¿no? Justo para saber a dónde va tu usuario, cuánto tiempo está, qué es lo que consulta y por dónde sale, ¿no? Desarrollar texto de los anuncios y los titulares, texto atractivo, texto descriptivo, no solo atractivo, sino que además describa correctamente, que es su función. También hay un seguimiento de la campaña, informes mensuales de resultados. Esto puede ser la parte del SEO. Respecto al SEM, tenemos cosas importantes como hacer análisis de la página web y optimizarla, ¿no? Dentro de los criterios que establecen los buscadores o los motores de búsqueda para hacer más visible tu página web, optimizar estructuras y enlaces internos que justo se permite la interacción dentro del mismo sitio, lo cual genera navegación. Obviamente si la estrategia de contenido es positiva, si la navegación es atractiva y además sencilla para el usuario. Construcción de enlaces externos, justo para establecer vínculos con otros objetos. Y los informes mensuales de resultados, ¿no? Son dos tipos de estrategia. Si revisas tus contenidos vas a ver más a detalle, ¿no? Algunas estrategias de posicionamiento orgánico y también la importancia de la comunicación digital para la estrategia SEM, es decir, posicionamiento teniendo presencia en Twitter, Facebook, darse en directorios, registrarse, tener participación en foros, escribir artículos en otro sitio web, intercambio de contenido y más exposure para tu marca. Bueno, y finalmente quisiera, más que hablar de los detalles que tienen que ver con SEO y SEM, digo, un curso más especializado en SEO y SEM, te daría mucho mejor exposure, en la importancia de que tengas un plan de comunicación. Algunos de los posibles objetivos de un plan de comunicación son lograr mayores ventas, que es como generalmente lo que se busca. También conseguir contactos útiles para asignarlos a la fuerza de ventas, lo que mencionamos dentro del proceso de cliente. Incrementar los niveles de satisfacción y lealtad de los clientes, digo, porque conseguir los clientes en un mercado tan competitivo es complicado, ¿no? Entonces ya los tienes ahora, necesitas hacer todo lo posible para satisfacer sus necesidades, para que estén satisfechos con un servicio o productos que tú les has brindado, y con ello conseguir su lealtad y bueno, posibles ventas en el futuro. Y bueno, respecto a este comentario que te hago del plan de venta, del plan de comunicación, que necesitan tener en cuenta pues lo que el consumidor quiere y necesita, ¿no? Pero sobre todo, algo bien importante, con base en mi experiencia personal. Cuando logras un plan de comunicación, elabora o identifica cuáles son los criterios de éxito de ese plan. Elabora métricas que te permitan medir el nivel de implicación o compromiso emocional del consumidor con tu marca, ¿no? Antes incluso de la implementación de este plan y posterior, para que puedas observar cuáles son los resultados, que realmente fue lo que ocurrió con todos los esfuerzos de mercadotecnia que realizaste, ¿no? Para los objetivos que tienes planteados. Eso es lo que yo te diría. Obviamente dentro de tus contenidos puedes ver información un poco más a profundidad sobre ese tema. Yo te agradezco por haber tomado este curso, por haber dedicado tiempo a la clase. Recuerda que debes hacer un resumen y subirlo en el apartado correspondiente del curso. Si tienes dudas o si quieres que revisemos contenidos
más a detalle, temas más a detalle, me puedes escribir en el foro de comunicación del curso y con gusto puedo realizar algún otro tipo de aportación para que tengas esa información.